Acabamos de presentar con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya este prototipo de exoesqueleto. Es una iniciativa pionera, ha costado mucho tiempo que salga adelante. Los proyectos de investigación, cuando se quieren hacer de verdad, son proyectos muy complejos y que tienen que suscitar pues, distintas colaboraciones entre entidades diferentes. Es algo que en PDK estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Llevamos 100 años ocupándonos de las necesidades de los más desfavorecidos de Vizcaya, y en este caso no queremos dejar atrás a las personas con este riesgo de movilidad que tienen precisamente los afectados por esclerosis múltiple, ¿no? Estamos muy contentos con esta presentación, con lo que hemos visto, con las posibilidades que tiene de cara a las personas con esta enfermedad. Y eso nos anima como BBK a seguir adelante apoyando con todo nuestro interés y con todos nuestros recursos pues todas estas iniciativas de distintas entidades sociales en Vizcaya que hacen que la vida de la ciudadanía en nuestro territorio pues sea un poquito mejor.